A todos, un abrazo fraterno reciban ustedes vía internet. Calurosos saludos para toda la familia de la gran institución educativa privada Ingenieros 1. En esta mañana, día, tarde o noche, vamos a aperturar una nueva clase o una nueva sesión de aprendizaje. Queridos estudiantes del tercer grado de educación secundaria, bienvenidos a la sesión 21ª. 21 sesiones tratando en el presente año escolar 2020. La asignatura que nos une siempre es Historia Universal. El contenido de nuestra sesión de hoy se encuentra dentro del libro en las páginas desde el 91 hasta el 96, correspondiente al capítulo 21. Hoy, la sesión que va a tratar el profesor es la Primera Guerra Mundial. Un tema interesantísimo. Es dirigido para ustedes la promoción 2022 del tercer grado de secundaria. Es decir, ustedes van a terminar su quinto grado de secundaria en el 2022, ojalá sin coronavirus, libres de presión, libres de persecución contra la salud de este virus, que hace poco una viróloga china ha denunciado a su propio país que fue y es una creación una creación humana, el COVID-19. Me imagino con fines económicos. O coincidencia, ahora China está vendiendo la vacuna. Y todo mundo le va a comprar la vacuna al precio que ellos quieren. Hay una coincidencia ahí, ¿no? Bueno, ¿qué será de cierto? Pero no tengo los datos de aquella China que en un noticiero informaron que ya la viróloga china está refugiada en Estados Unidos por haber hecho esta información. Por eso en el año 2022 esperemos con o sin coronavirus, esperemos sin coronavirus estar ya en ese año para poder desarrollar nuestras actividades con normalidad, porque hay que recordar que las pestes, en este caso recordando la peste negra ha durado cerca de 200 años. Y el coronavirus recién tiene, si no me equivoco, más un periodo más o menos de 6 a 7 meses de duración. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya van por el 9º mes de la existencia del coronavirus. Pero bueno, al fin y al cabo, muchachos del tercer grado de secundaria, estoy seguro que en el 2022 estamos sin coronavirus. Presentado por el profesor David Guamán Manrique. Sin más rodeos, como una corrida de toros, dejamos la corrida de toros y entramos al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué es, muchachos? Dice, la Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos de la historia. Bélicos de lucha, enfrentamiento, ¿ya? Entre enemigos, más que nada militares. Se desarrolló durante algo más de 4 años. Exactamente comenzó el 28 de julio de 1914, tomen en cuenta esa fecha, 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Principalmente en Europa, enfrentando a las principales potencias de aquella época, la Triple Alianza, originalmente Alemania, Austria, Hungría e Italia, contra la Triple Entente, Rusia, Francia y el Reino Unido.
Italia acabaría uniéndose a la Triple Entente un año más tarde, es decir, en 1915, debido a un conflicto de intereses con el Imperio Austro-Húngaro. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos viendo que Italia comienza en la Triple Alianza y va a terminar en la Triple Entente. Y por esa razón, cuando termina la Primera Guerra Mundial, cuando se reparten los beneficios o como una especie del trofeo de guerra, los que van a ganar la Primera Guerra Mundial va a ser la Triple Entente, Rusia, Francia y el Reino Unido. Y como Italia se pasó a este bando, al final de haber ganado la Primera Guerra Mundial, en la repartición de territorios, como no comenzó con ellos, sino comenzó con el enemigo, a Italia no le van a dar ningún premio. Por esa razón, el resentimiento italiano, más el resentimiento de Alemania, que sale perdiendo en la Primera Guerra Mundial, y el incumplimiento del Tratado de Versalles, que pone fin a esta guerra y obligaba a Alemania a cumplir ciertos mandatos, entonces va a provocar la Segunda Guerra Mundial. Pero aboquémonos a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Bien, muchachos. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, mis queridos estudiantes, vamos a ver qué cosa es. Son los hechos principales que ocurrieron antes de la Primera Guerra Mundial y que fueron incentivando a los países a esta conflagración planetaria. ¿Qué hechos incentivaron para producir la Primera Guerra Mundial? Son los siguientes. Veamos entonces los antecedentes o hechos que ocurrieron antes de la Primera Guerra Mundial. No confundamos antecedentes con causas, ¿ya? Los antecedentes son sucesos, ¿ya? Que ocurrieron antes de la Primera Guerra Mundial. En cambio, las causas son en realidad lo que motivó, lo que dio origen a la Primera Guerra Mundial, lo que empujó a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Primero veamos los antecedentes. La Guerra Franco-Prusiana, ocurrida en 1871. Hay que entender bien esta partecita. Prusia le ganó la guerra a Francia. Prusia era un país independiente antes de 1871. Y como Prusia le declara la guerra a Francia, y Francia va a tener una guerra con Prusia. Y Prusia le gana la guerra a Francia y le arrebató los territorios de Alsacia y Lorena. Recordemos estos territorios, Alsacia y Lorena. Ahora, la creación del Imperio Alemán. Después de la guerra franco-prusiana, o sea, después de 1871, Prusia fue anexada al Imperio Alemán. Es decir, el Imperio Alemán anexa a Prusia y lo recoge con todo Alsacia y Lorena. ¿Y qué cosa es Alsacia y Lorena? Territorio francés, arrebatado por Prusia y ahora perteneciente al Imperio Alemán. Bien, entonces, muchachos, ¿qué quiere decir? Que Francia toda una vida ha estado anhelando recuperar Alsacia y Lorena. Ya no le reclamaría la devolución a Prusia, sino como Prusia ya pasó a pertenecer al Imperio Alemán, entonces Alsacia y Lorena tenía que reclamársele a Alemania para que Alemania le devuelva a Francia Alsacia y Lorena. Por estos dos territorios, Francia se va a convertir en el enemigo número uno de Alemania. Porque Alemania le negó devolverle a Alsacia y Lorena. Es como una especie de decir, ¿no? Mira, Francia, ¿quieres que te devuelva tu territorio? Reclámale a Prusia. Prusia te ha quitado, yo no te he quitado, Prusia te quitó. Entonces Francia dijo, pero tú lo tienes, devuélveme, esos son mis territorios, no te devuelvo nada, porque Prusia te lo quitó, yo no te lo quité.
y no le quiso devolver Alsacia y Lorena. Por esa razón se incentivó un odio entre los franceses contra los alemanes. Pero siempre Francia aspirando a que se le devuelva Alsacia y Lorena. Tensión de disputa territorial en los Balcanes. Ahora, aquí hay otro antecedente, muchachos, que ha ido calentando los motores del vehículo que conduciría la Primera Guerra Mundial. En este caso, los Balcanes es un territorio que queda al este del mar Mediterráneo, ¿ya? Que compone varios países, principalmente Grecia. Grecia es el país más grande de los Balcanes, pero junto con Grecia están Serbia, Montenegro, o sea, Bosnia y Herzegovina, ¿no? Bulgaria. Estos países, muchachos, son países balcánicos. Ahora, ¿quiénes se disputaban los territorios de los Balcanes? Principalmente Austria, Hungría y Rusia. ¿Y por quién? Por Serbia. Serbia era un territorio ubicado en los Balcanes, al este del mar Mediterráneo. ¿Ya? Entonces, Austria y Hungría, Austria y Hungría hay que recordar que era un solo país antes de la Primera Guerra Mundial. Y durante también. Después de la Primera Guerra Mundial se separan y se van a independizar. Pero antes de la Primera Guerra Mundial el país se llamaba Austria-Hungría. Y Austria-Hungría tenía intereses en el territorio de los Balcanes, principalmente por Serbia. Y llegó a posesionarse, llegó a anexar a Serbia para su territorio. Y Rusia se quedó picona, porque a Rusia le habían puesto la delantera y le habían adelantado, valga la redundancia, de obtener Serbia para Austria-Hungría, y Rusia se quedaba vacía. Por esa razón, hay una tensión política y militar entre Rusia y Austria-Hungría. ¿Ya? Ahora hay que recordar, Austria-Hungría, Austria siempre también fue un estado mayor cuando era el Sacro Imperio Romano Germánico, a eso se le llama el primer imperio alemán. Cuando era el Sacro Imperio Romano Germánico es el primer imperio alemán, pertenecía a Alemania. Austria-Hungría estaba dentro del Sacro Imperio Germánico, Romano Germánico, ¿ya? Entonces, era parte del Imperio Alemán. Entonces, sí o sí, Austria-Hungría, que tenía descendencia alemana, estaba en disputas con Rusia por Serbia. Entonces Rusia tenía también enemistad con Alemania. La paz armada, otro antecedente. La paz armada se dio entre los años 1871 y 1914, año en que se va a iniciar la Primera Guerra Mundial. ¿Qué cosa es la paz armada, mis queridos estudiantes? La paz armada, ¿qué pasó con esto? La paz armada, mis queridos estudiantes, dice, la paz armada fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la guerra franco-prusiana que ya hemos visto, desde ahí viene hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, y que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión en las relaciones internacionales. Ahora, muchachos, entonces, vemos que la paz armada, entonces, es un periodo que viene desde el año 1871, después de la guerra franco-prusiana, y se va a prolongar hasta exactamente
los inicios de la Primera Guerra Mundial. Entonces, estudiantes, vamos a ver por qué se caracteriza la paz armada, porque fue una paz en el que todas las potencias imperialistas, estas potencias imperialistas, fueron afilando sus cuchillos, como una manera barata de decirlo, para atacar a quien se oponga en su camino por arrebatar territorios ajenos. Pero en este caso no afilar el cuchillo, sino a producir las mejores armas, a armar los mejores y el mayor número de ejércitos militares, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de asegurar las conquistas de nuevos territorios en otros lugares del planeta Tierra. Entre esos países que se quitaban los territorios y además se iban armando hasta los dientes, formando los mejores ejércitos militares, están Francia, Rusia, Alemania, Italia, Inglaterra. Ya, esa es la paz armada, una tensión que se vivía ya entre los años 1871 y 1914. La formación, otro antecedente a la formación de los bloques enemigos militares. El primer bloque enemigo, la Triple Alianza, llamada también Potencia Central. Ahora con un mapa voy a explicar por qué razón se llamaban potencias centrales, ¿ya? El primero de estos bloques, denominado la Triple Alianza, había sido creada por Bismarck, Otto von Bismarck, en 1882, el canciller de hierro, ¿se acuerdan, no? Estaba conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y los objetivos de aquel entonces habían sido garantizar un equilibrio europeo favorable a Alemania y simultáneamente mantener aislada a Francia. ¿Qué quiere decir? Que Alemania, Austria-Hungría e Italia estaban de acuerdo con que se le congelara el crecimiento de Francia y se calentara el crecimiento de Alemania. Por esa razón se formó la Triple Entente. ¿Qué significa Triple Entente? Triple entendimiento. ¿Cómo se formó? Primero, de dos maneras. El segundo bloque, o sea, dos bloques, la Triple Entente, perdón, el segundo bloque llamado la Triple Entente o Triple Entendimiento, se formó por dos alianzas. O sea, primero, dos alianzas se formaron. Por un lado, Francia y Rusia firmaron en 1893 un pacto militar por el que ambas potencias se comprometían a movilizar sus tropas en caso de que fueran atacadas uno por otro, o sea, es decir, fueran atacadas o Rusia o Francia, y cualquiera de los dos salía a defenderlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Este primer acuerdo entre Francia y Rusia fue un pacto en 1893 firmado, un pacto de ayuda mutua, en el que si Francia era atacada, Rusia de inmediato salía en su defensa. O si Rusia era atacada, Francia salía de inmediato a su defensa. Por otro lado, hay que recordar, muchachos, que los enemigos eternos de Europa fueron siempre Inglaterra con Francia. Se odiaban a muerte. Inclusive han tenido muchas guerras entre ellos. Una de las que sobresalió fue la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, que duró poco más de 100 años, enfrentó a Inglaterra y a Francia por la cuestión de la corona francesa, ¿no? Entonces, mis queridos estudiantes, ahí prácticamente la guerra entre Inglaterra y Francia terminó cuando ambos países decidieron terminar con esa diferencia. Oye,
dejemos de ser enemigos. ¿Saben qué? Ya nos hemos enterado que Alemania ha formado una triple alianza con Austria, Hungría e Italia. Por tanto, nosotros ya no nos hay que pelear. Francia, te declaro la paz, y tú, Francia, a mí, que yo soy Inglaterra, declárame también la paz. Entonces ellos firmaron un acuerdo en el año 1907 y se unieron a Rusia. O sea, finalmente en 1907 las tres potencias, o sea, Inglaterra, Francia y Rusia, se aliaron e integraron la Triple Entente o el Triple Entendimiento. Ahora veamos el mapa de la Triple Entente y el mapa de la Triple Alianza o las potencias centrales. Aquí vemos las alianzas. De color verde, las potencias centrales. Y de color ladrillo, la Triple Entente. Veamos, empecemos con la Triple Entente. Ahí está el Reino Unido o Inglaterra. El Reino Unido, Francia y al otro lado el Imperio Ruso. Los tres de color rojo, de marcos de color rojo, se unieron y formaron la Triple Entente o el Triple Entendimiento. Ahora, en la parte céntrica, por eso se llaman potencias centrales, ¿no? Potencias centrales. Al medio del Reino Unido y de Francia, más el Imperio Ruso, en medio de la Triple Entente estaba la Triple Alianza, por eso se llaman potencias centrales. ¿Quiénes? El Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. ¿Ya? De los tres son las potencias centrales. Ahora hay que recordar, muchachos, cuando voy a ir adelantando y aprovechando este mapita, mis queridos estudiantes, ¿ya? Cuando se inició la Primera Guerra Mundial, mis queridos estudiantes, Alemania tuvo la mala suerte, y lo mismo le va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial. Alemania tuvo la mala suerte de dividir su ejército, hacia el occidente, para atacar principalmente Francia. ¿Ve? Divide su ejército. Tenía que cruzar el territorio de Bélgica, y Bélgica, muchachos, era un territorio neutral, no participaba en la guerra. Pero para atacar a Francia, el Imperio Alemán dijo, si atacamos por nuestra frontera, por aquí, por donde está la línea, al sur de Luxemburgo, por ahí los franceses están preparados y nos están esperando. Mejor ataquemos Bélgica, cruzamos Bélgica y por el norte de Francia los atacamos y llegamos al corazón de Francia, que es París. Pero como su ejército alemán quedó dividido porque estos se fueron a la izquierda, se fueron al frente occidental, tenían que atacar al otro frente que estaba Rusia, es decir, hacia este lado, atacar a Rusia por el frente oriental. ¿Qué quiere decir? Que el ejército alemán se va a dividir en dos, el ejército del frente occidental hacia Bélgica y el ejército del frente oriental directamente hacia Rusia. Dividido este ejército, le va a jugar la mala pasada al Imperio Alemán. Bien, entendiendo entonces la formación de las alianzas, las potencias centrales y el Triple Entendimiento. Ahora sí vemos causas y pretexto de la Primera Guerra Mundial. Hay que hacer una diferencia entre lo que es causa y pretexto. Las causas empujaron a la Primera Guerra Mundial. Ya estaba latiendo la Primera Guerra Mundial. Pero el hecho era cómo lo empezamos, cómo lo comenzamos, y ahí entra el pretexto. Allá, este va a ser el pretexto para comenzar la guerra. Utilizaron un pretexto y ¡pum! Comenzó la Primera Guerra Mundial. Veamos entonces
las causas y el pretexto de la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos a la Primera Guerra Mundial. Causas. La primera causa, muchachos, se llamó la competencia imperialista económica. Esta fue la verdadera causa. Alemania e Italia, los grandes resentidos por el mal reparto de África. En África, si ustedes han visto, Alemania casi no tiene territorios en África. Italia igual. Italia tiene poquitas disposiciones en África. Esto hizo de que ambos países no estuvieran de acuerdo con que Inglaterra y Francia tengan más posiciones territoriales, tanto en Asia como en África. Esta mala repartición resintió a Alemania y dijo, vamos a tener que enfrentarnos a esos países para arrebatarles las colonias que ellos tienen. Segunda causa, nacionalismo en los países de los Balcanes. ¿Qué significa esto? Como ya les dije, la tensión en los Balcanes, la tensión era que la mayoría de países, potencias imperialistas, se quitaban a los países de los Balcanes. Grecia, Bulgaria, Checoslovaquia estaba en aquel entonces, Yugoslavia, estaba Bosnia y Herzegovina, estaba Serbia. Estos países pedían y reclamaban plena autonomía, es decir, que ellos querían tener un gobierno propio y que ninguna potencia imperialista se meta en los destinos de su política. Y además ser libres, no estar bajo el dominio de ningún país imperialista. Esto, muchachos, va a motivar también, va a ser una causa fuerte por la que va a provocar la Primera Guerra Mundial. Ya lo vamos a ver más adelante. Mucha atención con los Balcanes y con Serbia, ¿ya? Tercera causa, la formación de bloques enemigos militares. Ya lo hemos visto, ¿no? La Triple Alianza y la Triple Entente. Esa existencia de esos bloques fueron causa para la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿cuál fue el pretexto para iniciar la Primera Guerra Mundial, muchachos? Aquí encontramos el pretexto. El pretexto fue lo siguiente. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austro-húngaro. Paso a explicar este pretexto, porque hay que saber cómo se llevó a cabo este asesinato y qué representó para Austria-Hungría y para los países balcánicos. Ya, el pretexto de la guerra. Esta fue la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. Recuerden, ¿ah? ¿Cuál fue la chispa de la Primera Guerra Mundial? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austro-húngaro. Veamos esta partecita de la historia. Asesinato del archiduque austro-húngaro, Francisco Fernando. ¿Ya? Dice. El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek en Sarajevo, territorio de Serbia, el 28 de junio de 1914, a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip. O sea que Gavrilo Princip, un serbio nacionalista. ¿Qué significa nacionalista? Que pide ser autónomo y libre y que nadie se meta en la vida y en los destinos de Serbia. ¿Ya? Este Gavrilo Princip fue miembro del grupo serbio llamado Joven Bosnia, ligado al grupo nacionalista Mano Negra, que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Entonces, muchachos, ¿por qué razones Gavrilo Princip
mató a Francisco Fernando. Vamos a ver si acá se descubre. Francisco Fernando era el heredero de la corona austrohúngara después de la muerte de su primo. Su primo muere, Rodolfo de Habsburgo, en 1889. Y también muere su padre, Carlos Luis de Austria, en 1896. Y entonces el único heredero del trono era a Francisco Fernando. Su asesinato, perdone, que vean que es en vivo y en directo esta grabación. Su asesinato precipitó la declaración de la guerra de Austria contra Serbia, que desencadenó la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahora, ¿de qué manera? Disculpen, jóvenes. El 28 de julio de 1914, el poderoso imperio austrohúngaro le declaró la guerra al pequeño y débil país balcánico de Serbia. Bueno, antes de adentrarnos a la declaratoria de guerra, voy a explicar por qué mataron a Francisco Fernando. Muchachos, en Sarajevo, una ciudad de Serbia, pasaba revista el príncipe, era un príncipe austrohúngaro, Francisco Fernando, a su ejército. ¿Ya? Es decir, ya Serbia había caído en poder de Austria-Hungría, pero los serbios, encabezados por Gavrilo Princip, no aceptaban la colonización de su país y buscaban ser autónomos y libres. Entonces, como Austria-Hungría se había apoderado de Serbia, entonces Gavrilo Princip, perteneciente a la mano negra, acá está Gavrilo Princip, este joven estudiante perteneciente a la misma agrupación de Joven Bosnia o la mano negra, ya, la mano negra, tomó venganza. Allá, Austria-Hungría se apoderó de Serbia. Ahora yo mato a este príncipe para que deje de colonizar Austria-Hungría. Y lo mata. Un 28 de junio, o sea, es decir, antes del 28 de julio, antes de esta fecha, antes del 28 de julio de 1914, el 28 de junio, ya un mes antes, Gavrilo Princip mató a este Francisco Fernando. Aquí está, 28 de junio de 1914. Por esa razón, Austria-Hungría le da un mes a Serbia para explicar por qué razones mataron a Francisco Fernando. Y Serbia no logró explicar por qué razones mataron a Francisco Fernando. No le quedó otra a Austria-Hungría a declararle la guerra. Este imperio poderoso le declaró la guerra al pequeño y débil país balcánico de Serbia. Declarada la guerra a Serbia, muchachos, Serbia era amiga de Rusia. Por esa razón acá esta es la chispa de la Primera Guerra Mundial. Rusia, como era amiga de Serbia, Rusia movilizó a su ejército para ayudar a Serbia. Es decir, no se quedó con los brazos cruzados. Rusia se metió su hocicazo y dijo, no puede ser. Yo voy a ayudar a Serbia porque Serbia es mi cuate, es mi causa, mi soli, mi brother, mi cápsula, mi yunta, mi chocherita. Entonces movilizó a su ejército para ayudar a Serbia. Entonces, como Rusia se metió a la guerra, consecuentemente, Alemania sale en defensa ¿de quién? De Austria-Hungría. Entonces Alemania dijo, te estás metiendo con mi amigo Austria-Hungría, entonces te declaro la guerra a ti, Rusia. Y entonces Alemania le declara la guerra a Rusia. Ahora, ¿se acuerdan ustedes del acuerdo que tuvo Rusia con Francia? ¿No? Un primer acuerdo, ya estaba firmado también la Triple Entente.
Entonces dijo Rusia, Francia, recuerda, Francia, que tú has jurado apoyarme. Ven a apoyarme, Francia. Entonces Francia dijo, Malmoise, yo voy a apoyarte en esta guerra porque hemos firmado un tratado llamado Triple Entente. Entonces, Francia, muchachos, se mete por una relación de alianza con Rusia previo al conflicto, entró automáticamente en la guerra. O sea, ya está metido ya Austria-Hungría, Serbia, Rusia, Francia. Y como Francia había firmado un pacto con Inglaterra de ayuda mutua, entonces finalmente el Reino Unido dijo, no te preocupes, Francia, yo también voy a entrar en guerra. Entonces, Inglaterra va a entrar en guerra. Entonces, cuando Alemania invadió Bélgica para evitar que siguiese su avance y conquistara a Francia, el Reino Unido mandó a su ejército a territorio francés para detener el avance alemán. Muchachos, ahora véanme, por el asesinato de este archiduque Francisco Fernando, que encontró a Austria-Hungría un pretexto para declararle la guerra a Serbia, y ya sabía, Austria-Hungría decía, si yo le declaro la guerra a Serbia, Rusia se va a meter. Y si Rusia se mete, Francia se va a meter. Y si Francia se mete, Inglaterra se va a meter. Entonces ya vamos a tener una guerra y ahora sí, vamos a sacarle la mugre a Rusia, a Francia y a Inglaterra y a todos sus ayayeros. Porque se sentían seguros el Imperio Austrohúngaro, Italia más Alemania, se sentían seguros de vencer fácilmente a la Triple Entente, a Francia, Rusia y a Francia, Rusia y a Inglaterra. Y ahí entonces, muchachos, la Primera Guerra Mundial había comenzado. ¿Ve? Y ya comenzó la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuándo comenzó la Primera Guerra Mundial? En esta fecha. Aquí está. Ya, aquí. Esto lo unimos con esto de aquí. ¿Ya? El 28 de julio de 1914 con la declaratoria de guerra del Imperio Austrohúngaro hacia Serbia. Y que posteriormente arrastró, casi inmediatamente arrastró la participación de la Triple Entente. Y luego la Triple Alianza y Plundungún explotó la Primera Guerra Mundial, muchachos. Ahora veamos acá todo el proceso de la guerra. ¿Ya? Causas. Las económicas. La revolución industrial creó nuevas potencias imperialistas. ¿Ya? Surgieron nuevas potencias imperialistas. Ahora, y entonces disputas imperialistas. O sea, al crearse los imperios, habían disputas imperialistas, enemigos imperialistas. Había un desequilibrio entre imperios. Algunos imperios tenían mayores tierras y les daba mayor poder en aquel tiempo y generaba la envidia de otros imperios de tal manera que iban ya generando enemistad entre ellos, ¿no? Ahora, nacionalismo radical, es decir, nosotros, o sea, en Polonia, en los Balcanes, en Alsacia y Lorena, ¿qué cosa es Alsacia y Lorena? Territorio francés, que estaba en el seno de Alemania, los alsacos y los lorenos quisieron pertenecer a Francia, regresar a Francia, ¿no? Y Polonia quería ser libre de Rusia. Los Balcanes querían ser libres de todos los países. Entonces, estos provocaron la Primera Guerra Mundial. O las alianzas militares y la carrera de armamento son las causas. Características de la Primera Guerra Mundial. Tuvo la participación de muchos países, gran extensión.
Gran duración, cerca de 5 años. Cerca de 5 años duró. Movilización general, se movilizaron muchos ejércitos de distintos países europeos. Uso de la propaganda, importancia de la retaguardia, es decir, yo avanzo hacia un nuevo frente de guerra, pero no me debo de olvidar de dejar ejércitos para cuidar la espalda de los que avanzan. Y el sofisticado armamento, ¿no? Es decir, todos los armamentos que lograron fabricar durante la paz armada. Ahora, ¿cómo estalló la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue la chispa de la Primera Guerra Mundial? El asesinato de Francisco Fernando de Austria, heredero. ¿En dónde lo mataron? En Sarajevo, un territorio serbio. Ahora, las fases de la guerra. Primera fase, guerra de movimientos, en 1914. ¿Ya? Ahí vamos a ver el frente occidental y el frente oriental, del que se dividió el ejército alemán. No le quedaba otra alternativa que dividir su territorio para ambos frentes. Ya hemos visto los frentes, ¿no? Frente occidental y frente oriental en un mapa. La segunda fase de la guerra es la guerra de posiciones, en 1915 y 1916. En esta guerra de posiciones, nadie retrocedía ni nadie avanzaba. Se entablaron en una guerra atrincherada durante un año, muchachos. Casi 2 años, ¿no? Durante casi 2 años. Luego, equilibrio y fin de la guerra. Es decir, acá va a venir, ¿qué cosa? En un principio, hasta aquí, en la guerra de movimientos, en la guerra de posiciones, entre pérdidas y ganancias, Alemania iba ganando la guerra. Entonces, Alemania, Austria-Hungría, Italia dejó de pertenecer a la Triple Alianza y se pasó a la Triple Entente. Aún así, Austria-Hungría y Alemania eran más poderosas que Rusia, Inglaterra y que Francia. Pero en 1917 se va a dar el equilibrio de la guerra. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si yo te pongo en una balanza, ya, a Alemania y Austria-Hungría, y en el otro lado de la balanza te pongo a Francia, Rusia y Alemania, en este caso, mayor peso va a tener Rusia, plum, y lo va a levantar arriba a Francia, Rusia y Alemania, porque mayor peso, mayor potencia era, ¿quién? Era Alemania. Y de menor peso, los ejércitos de Rusia, Inglaterra y Francia. ¿Cómo equilibrar esto? O sea, es decir, darle mayor peso a la Triple Entente para que se equilibre con Alemania. ¿Saben cuándo se consiguió el equilibrio? Cuando Estados Unidos en 1917 decide entrar a la Primera Guerra Mundial y apoyar a la Triple Entente conformada por Rusia, Inglaterra y Francia. Cuando ingresa Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, ahí se da el equilibrio. Mayor peso ya tiene ¡plum!, la Triple Entente y lo levanta y se equilibra la balanza y ahí la guerra va a cambiar de rumbo, de destino. A partir de la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las batallas y combates van a ser victorias para la Triple Entente y derrota para los alemanes. Veamos entonces las fases de la guerra. La primera fase, el desarrollo de la guerra, fases. La primera fase se llama la guerra de movimientos inicial. Recibe el nombre de las operaciones que tuvieron lugar durante 1914, centradas en los esfuerzos alemanes. O sea, ¿qué cosa tenía que hacer Alemania? Un gran esfuerzo. ¿Para qué? Para derrotar a Francia. A Francia, que se encontraba ¿en dónde? En el flanco
occidental. Y una vez conseguido esto, aniquilar a los ejércitos de Rusia. ¿Dónde se encontraban? En el flanco occidental. O sea, el ejército se partió en dos. Se fue hacia Francia cruzando Bélgica y se fue a Rusia. Durante esta fase, los alemanes emplearon una estrategia basada en rápidos movimientos, por la guerra relámpago, con el objetivo de sorprender a sus adversarios. Muévanse rápido, no les demos tiempos de reaccionar a Francia ni a Rusia. Hay que atacarlos violentamente. Y ahí vamos a ver en el frente occidental, frente a Francia, disculpando, acá vamos a corregir este título, en el frente occidental contra Francia, le vamos a poner acá ya, contra Francia. Listo. Ahora sí, estamos ubicados en el frente occidental contra Francia, ¿ya? Ahora sí, acá estamos. En el frente occidental contra Francia. Alemania puso en práctica el plan diseñado por el general del Estado Mayor, Alexander von Schlieffen, e invadió Bélgica, violando con ello la neutralidad de ese país. Es decir, tuvo que violar la neutralidad de Bélgica. Bélgica decía, no te metas en mi territorio. Alemania, mucho cuidado. No invadas mi territorio. Yo, Bélgica, soy país neutral. Yo no participo en la guerra. Alemania dijo, no. Por ahí voy a entrar por el norte voy a entrar a Francia para agarrar los desprevenidos. Porque ellos no se van a imaginar que por Bélgica voy a entrar. Ellos están esperando a que yo ingrese por la frontera directa que tenemos por el sur. Pero así no lo hizo Alemania. Decidió atacar con el plan Schlieffen. Schlieffen. Ya, atacar primero Bélgica, invadir Bélgica y a través de Bélgica ingresar por el norte de Francia. El plan Schlieffen pareció tener éxito, pues una vez eliminada la oposición de los franco-británicos en Charleroi, los alemanes emprendieron un rápido avance por territorio francés sin encontrar apenas una resistencia organizada. El gobierno francés hubo de abandonar París y se retiró a Burdeos. Sin embargo, ante el empuje alemán, los alemanes iban ganando, muchachos. Los franceses replegaron sus tropas y las concentraron en torno al río Marne. ¿Ya? Recordemos este río, el río Marne. El comandante de las fuerzas alemanas, von Moltke, presumiendo una fácil victoria, dijo, ya, qué fácil. Los alemanes iban avanzando. Chaqueta fácil la guerra. Envió algunas divisiones, o sea, dijo, en el frente occidental, el ejército que iba invadiendo ya Francia se sintió superior a Francia. Entonces, von Moltke decidió enviar algunas divisiones del frente occidental hacia el frente oriental y debilita sus fuerzas en el frente occidental. ¿Por qué? Porque manda algunas divisiones al frente oriental, donde se encontraba un ejército alemán invadiendo Rusia. Y van hacia Rusia. Grave error. ¿Por qué grave error, muchachos? Porque ese grave error alemán le va a costar perder la guerra inicial. Los alemanes, muchachos, cuando avanzaban hacia París, fueron detenidos en Marne, en las orillas del río Marne, y por esa razón esta primera batalla se va a llamar la batalla de Marne. ¿Ya? Acá dice, ojo con esta batalla, ¿ya? Los franceses, comandados por el general Joffre, reorganizaron sus ejércitos
aprovechando el traslado de tropas alemanas al frente oriental. ¿Qué quiere decir? Como las tropas alemanas, creyéndose ya ganadores en Francia, mandaron a Rusia hacia el sector oriental una buena parte de un batallón militar. Entonces, esto aprovechó Francia para pasar a la ofensiva, es decir, de ser atacados, ellos empezaron a atacar a el ejército alemán. El 5 de septiembre de 1914, fecha de inicio de la batalla de Marne, acá está la batalla de Marne, muchachos, donde sorprendieron a los desprevenidos alemanes que hubieron de emprender la retirada, aunque más tarde lograron estabilizar el frente, o sea, es decir, se retiraron de Marne, en la primera batalla de Marne, no sin antes haberse enfrentado al ejército francesa. Acá dice, la batalla del Marne puso de relieve el fracaso de los planes alemanes para vencer a los franceses mediante un ataque relámpago. Moltke, por esta razón, fue sustituido por el general Falkenhayn. Entonces, retrocedieron los alemanes, pero no se fueron de territorio francés. Ahora, muchachos, vamos a ver ahora qué ocurrió en el frente oriental frente a Rusia. Bueno, hay que quede, valga la redundancia, de frente a frente, ¿ya? En el frente oriental frente a Rusia. El fracaso alemán en Francia ya estaba fracasando, porque ellos pensaban ganar rápidamente a Francia, pero Francia resistió, los hizo retroceder y hasta formar trincheras. Eso es lo que vamos a ver después, ¿ya? El fracaso alemán en Francia se debió en gran medida a la contundente intervención de los rusos, hecho no previsto por los estrategas alemanes que menospreciaban su capacidad de movilización. Por contra, los rusos penetraron en Prusia Oriental a finales de agosto, derrotando a los austriacos en la batalla de Lemberg y conquistando la región polaca de Galicia. Es decir, los rusos aprovecharon la circunstancia, atacaron a Alemania, primero a Austria-Hungría, y los derrotaron en la batalla de Lemberg, y logrando conquistar la región polaca de Galicia. El inesperado empuje ruso provocó el repliegue alemán hasta que el general Hindenburg, jefe de las tropas alemanas en el frente oriental, logró con los esfuerzos provenientes del frente occidental obtener dos sonadas victorias en la batalla de Tannenberg, agosto de 1914, y en la batalla de los lagos Masurianos. A pesar de esos reveses, los rusos lograron apoderarse de la Galicia austriaca y de Serbia, que previamente había sido derrotada por Austria. Ahora, muchachos, el fracaso de la guerra relámpago, o la Blitzkrieg, planeada por el Plan Schlieffen, condujo a una estabilización de los frentes, abriendo paso a una nueva fase conocida como guerra de posición. Es decir, la guerra relámpago no le resultó positivamente a Alemania. Ellos pensaron vencer rápidamente a Francia y luego vencer a Rusia y acabar la guerra. Ese fue el cálculo de Alemania. Eso lo acabamos en un mes, 2 meses. Derrotamos a los franceses, nos vamos hacia el oriente, derrotamos a los rusos y se acabó la guerra y nos apoderamos de sus territorios. Pero, muchachos, la guerra relámpago fracasó, de tal manera que franceses, ingleses y rusos resistieron en ambos frentes e hicieron retroceder a Alemania. Pero Alemania tampoco no quiso abandonar el campo de batalla y se atrincheraron, hicieron huecos, se parapetaron con sacos de tierra, de arena, y allí en esos inmensos huecos, allí se establecieron.
Y aquí por eso va a comenzar acá. Primero veamos, muchachos, la guerra que tuvo inicios Alemania. Aquí está Alemania, fíjense. El primer frente irse ¿hacia dónde? Hacia Francia. Acá está Francia. ¿Ve? Si atacaban por esta frontera, aquí los franceses estaban preparados. Por toda esta línea de frontera, los franceses estaban preparados para un ataque alemán. Pero los alemanes dijeron, no, ¿saben por dónde? No van a estar preparados, estos se van a confiar que tienen a Bélgica como escudo. Atacamos Bélgica, acá está el color verde amarillo, o verde lechuguita. Atacamos Bélgica y entramos por el norte de Francia, como se dio acá en estas acciones. Pero el ejército francés los va a detener en su avance. ¿Cómo se dio entonces los bloques, cómo se partió el ejército alemán que le jugó una mala pasada hacia el occidente para atacar Francia cruzando Bélgica? Esto es Bélgica, ¿ya? Esto es el frente occidental, el frente occidental. Ahora, en cambio, hacia la derecha, hacia la izquierda, frente occidental. Hacia la derecha va a estar ¿dónde estás, punterito? Acá está. Va a estar el frente oriental. El frente oriental. Esto de acá es el frente occidental. Entonces, esto le jugó una mala pasada a Francia, a Alemania, porque Alemania partió en dos a su ejército. Y divididos no podían fortalecerse, porque se enfrentaban en dos bloques. Por un lado, en el oriente con Rusia, por otro lado, en el occidente con Francia. Y que después Inglaterra va a ingresar a esta guerra. La guerra de posiciones. ¿Ya? Ahora veamos la segunda fase, la guerra de posiciones. Esta fase de la guerra es conocida también como guerra de trincheras, por la forma en que se desarrollaron las operaciones militares. Abarcó los años 1915 y 1916. Ninguno de los dos ejércitos pudo avanzar al frente ni tampoco retroceder. Ahora, por esa razón, muchachos, los alemanes, una vez fracasada la ofensiva inicial, adoptaron una estrategia defensiva y se atrincheraron en el frente occidental, tratando de proteger sus posiciones y concentrando la mayor fuerza ofensiva en el frente oriental. Según sus planes, tras la derrota rusa, llegaría el momento de vencer a los aliados occidentales, Francia y Gran Bretaña. Las tropas se vieron obligadas a luchar durante meses en trincheras, en penosas condiciones, bajo la constante acción de la artillería, rodeados de alambradas, empangadas en terrenos infectados de roedores y sometidas a la acción de las armas automáticas y los nuevos ingenios bélicos. En esta guerra de posiciones se va a llevar a cabo la batalla de Verdún. Durante los meses de 1916 se desencadenaron una serie de acciones con el fin de romper las líneas enemigas. Atrincherados ambos bandos, nadie avanzaba ni retrocedía. Allí en esas posiciones. Pero mientras duraba esas posiciones se llevó a cabo el punto donde se concentró el ataque alemán fue la fortaleza de Verdún. ¿Ya? Verdún. Allí se sucedieron violentos combates entre el 21 de febrero y 18 de diciembre de 1916. ¿Cuántos meses? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 10 meses, muchachos. 10 meses duró esta batalla. Y por eso se le llama la batalla
el infierno de Verdún. Los franceses resistieron al mando del general Pétain, o algunos le llaman Pétain, ya, del general Pétain. El resultado de la batalla arrojó enormes pérdidas por ambos bandos, calculándose en 750.000 bajas entre muertos y heridos. El general Falkenhayn, alemán, fue sustituido por Hindenburg en el mando alemán. Fue la batalla más larga de esta guerra, una de las más sangrientas, no la más sangrienta. El libro dice la batalla de la más sangrienta, no es así. La batalla de Verdún es una de las más sangrientas, pero no la más sangrienta. O sea, fue muy sangrienta, pero más que esta batalla hubo otra batalla que fue más sangrienta aún, ¿ya? Pero sí fue la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? La batalla de Verdún, la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial y una de las más sangrientas. No la más sangrienta, una de aquellas más sangrientas. Porque hay otra que fue más sangrienta y la vamos a ver a continuación. La batalla de Somme. Ahora sí, acá está la más sangrienta. Ya, la batalla de Somme fue la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Porque ahí murieron, en esta batalla de Somme, murieron cerca de 1.000.000 de combatientes. Tan solo durante el primer día de la batalla, es decir, el 1 de julio de 1916, murieron 1.000.000 de combatientes. Y esta batalla se prolongó hasta el 18 de noviembre de 1916. Los británicos perdieron cerca de 60.000 hombres. Joffre fue sustituido en el mando por el general Nivelle. Entonces, comparemos. La batalla de Verdún, la más larga de la Primera Guerra Mundial. La batalla de Somme, la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Sobre el frente oriental. En el frente oriental, los rusos, tras las enormes pérdidas del año anterior, consiguieron al mando del general Brusilov obtener éxitos en Galicia. Aunque los imperios centrales, o sea, Alemania y Austria-Hungría, reaccionaron en pocas semanas y comenzaron a apreciarse los primeros síntomas de desplome en el ejército ruso. Nota. Muchachos, estamos viendo la primera parte de la Primera Guerra Mundial. En la próxima clase vamos a ver la segunda parte de la Primera Guerra Mundial. No termina la Primera Guerra Mundial, continúa, ¿ya? Estamos quedándonos sobre el frente oriental, ¿ya? En esta fase, en la fase de la guerra de trincheras, se ejecutaron dos sucesos importantes de esta guerra. Primero, inicio de la guerra química. Acá, muchachos, se va a iniciar la guerra química. ¿Quién inició la guerra química? Provocada por Alemania, donde usaron el gas pimienta y lacrimógena en la batalla de Ypres, ¿ya? En la batalla de Ypres, en territorio belga. ¿Cuándo fue esa batalla de Ypres? Entre abril y mayo de 1915. En ese año, la guerra química se inició. ¿Qué utilizaron? El gas pimienta. Ese gas pimienta que si tú lo absorbes, te pica de tal manera la garganta que no te deja respirar y te causa daños de respiración. Y la bomba lacrimógena, que indudablemente, como su nombre mismo dice, lágrimas, te va a provocar lagrimear, ardor en los ojos y no te va a poder permitir visualizar por buen tiempo hasta que pase el efecto de esta bomba lacrimógena, poder no mirar durante los efectos de esta bomba lacrimógena. La guerra submarina, atención con esto, ¿eh? La guerra submarina, también ocasionada por Alemania. Alemania tenía los mejores submarinos de la guerra y los puso en el Canal de la Mancha.
¿Dónde queda el Canal de la Mancha, muchachos? Acá vamos a ver en este mapa, miren. Aquí está Gran Bretaña, ¿sí? Gran Bretaña. Es isla, es toda isla. Acá está Irlanda, al sur está Escocia y al norte Inglaterra. Es Gran Bretaña. ¿Dónde puso sus submarinos Alemania? En este mar, acá. Por todo este mar, acá. Este mar que estoy indicando, muchachos, ¿ya? Todo este mar se llama el Canal de la Mancha, ¿ya? El Canal de la Mancha separa la parte continental con la parte de la isla que es Gran Bretaña. Por todo este Canal de la Mancha, muchachos, Alemania puso sus submarinos. Y estos submarinos no permitían que ningún barco cruce a apoyar a Inglaterra, ni que Inglaterra tampoco cruce a apoyar a Francia. Bloqueó a la Gran Bretaña. Ahí se da el bloqueo a la Gran Bretaña por los submarinos alemanes. ¿Y qué sucedió en ese entonces, muchachos? ¿Saben qué sucedió? Dice, ese bloqueo y además la guerra submarina provocó el bloqueo a las islas británicas y estadounidenses. Perdón, provocó el bloqueo a las islas británicas y el hundimiento del transatlántico Lusitania, un barco de bandera inglesa, pero que allí, al ser bombardeados, muchachos, murieron 128 ciudadanos estadounidenses. Esto provocó que Estados Unidos le declare la guerra a Alemania en 1917 e ingrese a la guerra. ¿Por qué Estados Unidos ingresó a la Primera Guerra Mundial? Porque hundieron al transatlántico Lusitania de bandera inglesa, donde murieron 128 turistas estadounidenses. Y en represalia a esto, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania y viene a intervenir en la Primera Guerra Mundial. Y ahí va a originar el equilibrio de las potencias. Y cuando empieza a colaborar Estados Unidos con la Triple Entente, allí cambia el rumbo de la guerra. Y va a comenzar a perder Alemania hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Muchachos, hasta aquí la primera parte de la Primera Guerra Mundial, trabajo de extensión. Como siempre, leer, imprimir los mapitas conceptuales que te envío en Word, leerlos, extraer un resumen y armar 2 mapas conceptuales para elaborarlos en el cuaderno. Este trabajo lo envían el próximo jueves 24 de septiembre de 9:30 a 10 a.m. Hoy trabajan las prácticas de las páginas 95 y 96. Acabado, las fotos lo envían por mi WhatsApp personal. Queridos estudiantes, muchas gracias por la atención prestada con mi persona que ya se quedó, ¡wow! Que ya se quedó afónico. Será hasta una próxima oportunidad. 1 hora con 8 minutos, ¡wow, muchachos! Ya no hay tiempo para ingresar al Zoom. Bueno, vamos a ver todo esto. Adiós, jóvenes, nos vemos hasta la próxima clase.